Muchísimo gusto que nos esté acompañando una vez más en este subprograma. Iniciamos con una felicitación por el Día del Amor y la Amistad, que fue el día de ayer, y que nosotros pues estuvimos tuteando, estuvimos chateando, estuvimos con llamadas telefónicas, saludando a los amigos, a la familia y demás. Así que un saludote para todos y ojalá que les haya ido muy bien en ese día, el famoso Día del Amor, de la Amistad, y yo le agrego Día también de la Familia. Antes de iniciar con nuestro invitado especial, porque hoy sí es un invitado especial, se va a poner bueno el programa, así que no se levante ahí hasta que termine. Vamos a iniciar en unos segundos. Déjenme y les recuerdo nada más a nuestros patrocinadores. Libersal, exactamente para los problemas de sal en sus terrenos. Tenemos Ecoagro, que tiene en puerta su 14º taller de agricultura orgánica, que se va a desarrollar del 10 al 14 de abril. Diesel del Fuerte, otro de nuestros patrocinadores. Yamaha de los Mochis, en donde usted puede encontrar cualquier tipo de refacción que necesite para cualquier marca de motocicleta que usted posea. Tenemos a Cintar, semillas de frijol, sencillamente los reyes del frijol. Y Café La Soledad, que usted está viendo aquí en nuestra mesa. Es un café fabricado, hecho allá en Oaxaca, pero distribuido aquí en la ciudad de Los Mochis por Ivanovis Reyes al 6682-498257. Café La Soledad, hecho en Oaxaca, distribuido en exclusiva por Ivanovis Reyes aquí en la ciudad de Los Mochis, y usted le puede llamar al 6682-498257. Es un café diferente que le rinde el doble que cualquier otro tipo de café que usted conozca. Dicho esto, es un café riquísimo. Dicho eso, agradezco tu visita y agradezco que hayas dicho sí a esta invitación que te había hecho ya meses atrás, pero que no, que sí, que no, pero pues al fin y al cabo, hoy aceptaste estar con nosotros, Janitzio Valle. Muchas gracias. Bienvenido. Maestro Pedro Álvarez, te agradezco mucho la oportunidad que nos das de dirigirnos a este inmenso auditorio que están pendientes del Campo Radio. Es un gusto y un honor estar contigo, y bueno, me siento halagado y estamos en la mejor disposición de contestar todo lo que se pregunte. Todo lo que se pregunte en esta mesa. Eso sonó, dijo mi nana. Janitzio, ¿tú naciste en Los Mochis? Yo nací en la villa de Ahome, nací en 1954. Ahí estudié la primaria, secundaria, preparatoria, de ahí nos trasladamos a la ciudad de Culiacán. Uh-huh. De Culiacán estuvimos en el estado de Jalisco, estudiando un tiempo en la Escuela del Aire. Uh-huh. No logramos concretar el estudio, me regreso. ¿Es piloto? Piloto aviador y piloto comercial. Luego nos regresamos de nuevo a la ciudad de Culiacán, y ahí entramos al Tecnológico de Culiacán, y estuvimos por cerca de un año. Finalmente terminamos en aquel movimiento estudiantil, incorporados a la UAS, en 1971, a la Escuela de Administración y Finanzas. De la escuela, me tocó todavía la Universidad Vieja, que le llamamos nosotros, ¿sí? Y nos tocó inaugurar en aquella época lo que es hoy CEU. La CEU. De la extraordinaria Universidad de Sinaloa. Sí, esa extraordinaria universidad que nos cobijó a muchos hijos de campesinos, que tuvimos la oportunidad, gracias a las facilidades que otorgaban y se siguen otorgando actualmente en esa universidad. ¿Tu papá, tu mamá, tu papá nunca tuvo tierras de cultivo? Sí, mi padre fue fundador del ejido El Águila Azteca. Uh-huh. Ese ejido, mi papá nació en 1913, él fundó el ejido Águila Azteca en 1936, con la repartición que hizo el entonces general Lázaro Cárdenas del Río. Uh-huh. Fue de los fundadores de ese ejido, fueron fundadores del movimiento obrero campesino que se dio en el norte de Sinaloa. Siempre se distinguió por ser un luchador social de las causas precisamente obreros campesinas, uh-huh, estando en aquella época hombres de la talla de un Carlos Ramón García, hombres que formaron a líderes, y yo no diría que fue un líder, sino más bien un hombre
que se dedicó a la defensa de los derechos de los ejidatarios de aquella época, ¿no? Fundamentalmente. Fundamental. Claro, metidos en los partidos políticos, él incluso fue de los fundadores del PP, para el Partido Popular, que posteriormente se convirtió en Partido Popular Socialista, amigo de Lombardo Toledano, de una pléyade de políticos de aquella época, claro. Amigo de gobernadores, de don Alfredo Valdés Montoya, que fue oriundo de la Villa de Ahome, de don Alfonso G. Calderón, de Leopoldo Sánchez Celis, etcétera, etcétera. Es decir, hombres que, aunque fueran amigos, siempre estuvieron al pendiente de que los problemas que se suscitaban en aquella época fuesen atendidos por los gobernantes en turno, con una calidad y una energía que demostraron en aquella época a prueba, porque no importaba la amistad, sino importaba el problema que tenía que resolverles al colectivo campesino, o llámese productores cañeros de aquella época. Ajá. Y en esa tesitura, bueno, de alguna manera se heredan algunos genes, y en mi caso, bueno, yo desde hace 45 años he militado en el PRI. En un solo partido. En un solo partido. Pero sin embargo... ¿Por qué tanto aguante, hombre? Ya ni con la señora, con la esposa uno aguanta sí, tanto. Es mucho aguante. Sin embargo, bueno, ya en estas épocas, ya donde uno llega a una adultez mayor, pues ya estamos analizando nuestras posiciones, y precisamente en base a ello, estas experiencias, esas escuelas que hemos tenido a través de la vida, pues hemos analizado con un conjunto de personas la posibilidad de conformar una trinchera de expresión político-ciudadana. Antes de que hablemos de ese tema, porque está interesante, formar esa organización, ese organismo tipo político, pero apolítico a la vez. Apartidario, diríamos. Bueno, muy bien. El PRI te ha dado oportunidades, has trabajado con gobernadores, has trabajado con presidentes municipales. Sí, he tenido el privilegio de trabajar desde hace muchos años. Trabajé en la administración de Valdés Montoya, en aquella época, el 73, trabajé con el doctor Mariano Carlón, siendo presidente municipal de Culiacán, trabajé con don Alfonso Genaro Calderón, trabajé con Renato Vega Alvarado, con Labastido Ochoa, con Juanes Semillán. Es decir, he tenido la oportunidad de trabajar administrativamente. Pero creo que uno trae siempre una comezón, el interés siempre de participar más que en las cuestiones administrativas, en las cuestiones políticas. Claro. Donde se deciden las grandes cosas para el bien colectivo. Y en ese sentido nunca tuve la oportunidad. Aquí en Ahome trabajaste con el Chino Valenzuela y te pusieron el mote de bomberos, me acuerdo yo eso. Trabajé con don Esteban Valenzuela, fue un hombre extraordinario, Esteban, lo reconozco, un hombre de mucho trabajo, de demasiado trabajo diría yo. Es un hombre que ha prosperado a través de los tiempos, lo conocemos hace muchos años, y me dio la oportunidad él de colaborar en su administración, en la segunda administración, y estuvimos colaborando en algunas dependencias como la Junta de Agua Potable, entre otras, pero también me seleccionaron para que estuviese cubriendo de manera temporal algunas sindicaturas. Sí, ahí es donde había problemas, te mandaban, ¿no? Sí, así me pusieron el mote del bombero, ¿no? Bombero, porque ibas a pagar el... Y bueno, eso fue una gran experiencia, el estar muy cercano a esa problemática comunitaria. Bueno, pues empiezas a conocer verdaderamente el lamento de la gente, la exigencia de la gente, la premura de resolver problemas con la gente. Ya no es la parte burocrática de la planeación de que si se va a hacer o no se va a hacer la obra, sino la exigencia misma de la gente, la que te obliga a moverte, a proponer, a conseguir donde sea necesario algunos recursos adicionales para poder resolver estas problemáticas, ya que la figura del síndico está un tanto distorsionada. El síndico municipal solamente es el administrador de un área geográfica. Y hacemos el comparativo con el estado de Sonora, ya son administradores, son delegados administrativos, no son síndicos. Porque la figura del síndico básicamente son figuras que se proponen a fin de establecer controles, ¿no? En el caso bancarios, en el caso de asociaciones agrícolas, en el caso de asociaciones lucrativas, a fin de que sea el que lleve el control financiero y jurídico de una institución. Esa es la vocación básicamente o el perfil de un síndico. En este caso son administradores generales de un territorio nada más. De un territorio. Es decir,
Eso no les quita el que sean gestores de una comunidad, porque es el representante del presidente en esa área geográfica. Claro. Por lo tanto, debe de atender en la misma consecuencia, el mismo compromiso que el presidente establece con la sociedad, en esa línea directa, debe de atender lo que la sociedad misma demanda. Aquí se han dado muchos casos pues que no atienden a la población así, incluso que por eso fuiste tú a parar a 2 o 3 sindicaturas. Mira, es precisamente porque nos llama la atención, es decir, yo no estoy jamás, yo fui muy joven, ya no soy tan joven. Creo que debemos de entender que los procesos de cambio generacional se van dando de manera normal, no es casual. Nosotros pasamos por una etapa de juventud, luego llegamos a una adultez y luego llegamos a una mayoría de adultez, ya por no llamarle tercera edad. Sí, poneme. Bueno, entonces es normal que el cambio generacional esté siempre presente. Sin embargo, en esta situación de la administración pública, aunque tengas el pleno conocimiento de las cosas, si no tienes la sensibilidad política de entender a tus semejantes, a tus gobernados, de atenderlos con pulcritud, con sencillez, con humildad, recoger sus inquietudes, los tratas con desdén, los tratas con arrogancia y petulancia, entonces estás cometiendo el peor error de la vida de una administración pública. No es tanto el que ellos reclamen una pronta solución, pero sí una pronta atención. Yo creo que la atención es fundamental, y en esa parte es criticable que muchos de los jóvenes, que si bien es cierto, ostentan doctorados y maestrías y del extranjero y nacionales, en las universidades no se aprende a ser sensible. Pues no. Tampoco te enseñan a ser indolente. Claro que no. Esto es una formación que se va dando en lo político a fin de que estés acorde, ¿no?, al que está gobernando. Y no porque se hace el lamebotas, sino porque la institucionalidad debe ser a prueba. Y cuando hablo de institucionalidad es que son las instituciones las que deben de prevalecer. El hombre pasa. Claro. Pasa, llega y pasa. Y las instituciones. Pero las instituciones deben de seguir fortaleciéndose, que la gente crea. Ahí llegamos a ese punto. ¿De dónde empezó a perderse la credibilidad y confianza en las instituciones? No en las instituciones, diría yo, en los hombres que encabezan estas instituciones. A partir de que se empezaron a hacer las promesas famosas sin el cumplimiento debido de ellas. La gente ya a estas alturas, los que pertenecemos a aquella generación, bueno, decíamos, las promesas no empobrecen a nadie. No. Entonces, pero fue llegándose, sumándose y llegar a esta situación actual que vivimos. Yo recuerdo que tú luchaste, creo que para ser presidente del PRI aquí en Ahome, pero algo pasó que no se logró. Sí. ¿Te ganó quién? Nora Alicia Arellano. Ah, la Nora. Mira. ¿Cómo estuvo eso? Porque yo respeto mucho a Nora, sí, porque porque eres bohemio y ella también. Exactamente. Y más que nada porque hay una amistad de muchos años. Conozco la historia de Nora, de donde inició políticamente. Es una poeta política con grandes dotes, ¿no? Sin embargo, en aquella ocasión íbamos a ir de manera conjunta. No se dieron las circunstancias, yo me opuse a la espantosa, así que se llamó designación. Ah, ok. No me ha gustado, he sido un renegado en ese sentido, he sido tranquilo, pero también a la vez beligerante de no aceptar consignas por aceptarlas. Y en aquella ocasión se unieron algunas gentes, y en ese momento el gobierno en turno, contra mi persona. Perdí, claro, y lo acepté. Acepté que me había ganado porque me ganaron con 20 votos y si hubiera ganado con uno también acepto. Ah, perfecto. Porque así es la pelea política. Así es. No, pero no quedaste herido, ni mucho menos. No, yo no soy hombre que guarda vísceras, no guardo recelos contra nadie, no me gusta guardar odios. Me gusta más que nada siempre tener un ambiente de alegría, de entusiasmo. Siempre lo he dicho, las campañas políticas deben hacerse muy alegres, muy entregadas con la gente, y la función pública es de alta seriedad y de alta responsabilidad. Son dos cosas, porque hacer política, independientemente del discurso que ostente cualquier político, también debe de llevar una dote de histrionismo. Si no somos capaces de emocionar a la gente,
no solamente con la promesa que quizá no se cumpla. Por eso debe ser más, repito, histriónico el político, a fin de ganarse no solamente la simpatía, sino la confianza que tanto se requiere. Hemos perdido en una sociedad como la nuestra la capacidad de convivir. Ya no tenemos la convivencia, nos ha robado las altas tecnologías, nos han robado la violencia. Es muy difícil convivir cuando estás en la cárcel, y me refiero a tu hogar, que te metes a tu casa, cierras la puerta, tienes las ventanas con las protecciones, la de atrás, la de adelante. Si hay un problema de un incendio, una fuga de gas adentro de tu casa, te vas a ver malito para salir de ahí. Sí, son situaciones que se vinieron. Antes no sucedía eso. Antes no, porque vivíamos ciertamente en un estado más seguro, había comunicación más fluida entre los conformantes de una comunidad. Hoy día nos hemos ido descapitalizando socialmente, ya no nos entendemos, las pláticas son a través de los celulares, a través de las iPad, a través del Facebook, y esto ha venido a quitar un tanto el interés del desarrollo del personal mismo. Nos ha deshumanizado la tecnología, ya no sentimos el dolor que antes sentíamos tanto por otros seres queridos y estimados, aunque fuesen de otros países. Hoy estamos enterados de más cosas, es cierto, pero también es cierto que esa indolencia nuestra ha ido creciendo porque nos han vuelto más insensibles, como lo vemos en lo cotidiano. Uh-huh. Antes valorábamos más un hecho cercano, y aunque nos enterábamos a los meses de lo que pasaba en ciertos países como África o en Asia, bueno, nos enterábamos tiempo después, bueno, nos condolíamos de las situaciones que sucedían. Sin embargo, hoy día vemos como nuestros hijos, nuestros nietos, ya son más de esta tecnología cibernética que está, si bien es cierto, es innegable que en estas épocas prevalece, también debería ser innegable que la convivencia nuestra fuese más acentuada. Uh-huh. Esa es la capacidad que hemos perdido, en base a ¿qué? A la misma inseguridad que vivimos, al desempleo, a la incertidumbre de aquellos que alcanzan grados académicos, salen con doctorados o maestrías, o bien licenciaturas, y no encuentran un espacio y salen sin trabajo, para desarrollarse. Y salen sin trabajo. Ese es el problema. Y hay ejemplos millones. Miles. Anicio, yo he escuchado amigos tuyos, compañeros míos también, que tú no has sido aprovechado por el PRI, que no te ha hecho justicia el PRI. Bueno, si hablamos en términos de justicia... Justicia en el sentido que tú me decías, ¿no? Sí. Administrativamente, pues no todo el mundo de alguna manera trabaja, y lo decía, pero no donde tú quieres. Y también decía que nos queda esa comezón de ser tomados en cuenta en un momento determinado. Quiero decirte honestamente que jamás en mis 45 años fui llamado ni siquiera a ser suplente del suplente. Del suplente. Nunca. Menos una regiduría. ¿Por qué no fui tomado? Porque jamás gocé de un padrinazgo. En política, tienes que tener... y todavía a estas alturas prevalecen los padrinazgos, los compadrazgos, los amigazgos. Entonces no se valoran. Yo he sido un soldado, fui un soldado del partido, siempre lo he sido. Hemos impulsado muchos niveles de gobierno, desde la presidencia de la República hasta presidencias municipales, incluso hasta sindicaturas municipales. Así es. Pero entonces, ¿qué sucede? Básicamente, como me dice la mayoría de la gente con la que platico, nos usan como el papel sanitario y se tira a la basura. Bien llega otra campaña y bien si te sumas. Una de las cosas que sí, yo lo decía con un amigo en la mañana, si tú estás en política y eres honesto, puedes decirlo. Si yo fuera candidato de algún partido, yo diría con todo orgullo que soy honesto y he sido honesto, que lo único deshonesto que he hecho en mi vida es obtener un sueldo que quizá no haya desquitado en un gobierno que me haya contratado para tal efecto. ¿Por bajito o por altito? Por bajito o por altito, quizá no lo haya desquitado. Y bien, y he quedado más mal con mis amigos, porque han sido más los tiempos de vacas flacas, mucho más que la de vacas gordas. Y llamo vacas gordas cuando tienes un salario digno que te permita tener en tu casa el plato de comida para tu familia,
que tengas lo suficiente para mandar a tus hijos, a tus nietos a apoyarlos en el estudio, para tener que pagar los menesteres propios de un hogar, como son la energía eléctrica, etcétera, etcétera. El contar con un modesto vehículo de traslado, no son aspiraciones fuera de tema, porque creo que cualquier ser humano aspiraría a un mínimo de bienestar. Las personas que te conocen muy de cerca me lo han comentado a mí, y no precisamente para este programa, sino que se comenta a menudo cuando se platica de ti en los cafés, en las reuniones, de que tuviste puestos importantes, pero nunca aprovechaste para ti, para personal, para tener, no sé, si estuviste en una dependencia donde había casas y terrenos, nunca tuviste un terreno en una casa, a eso me refiero. No, yo fui fundador en el gobierno de don Antonio Toledo Corro, fui fundador del INVIES en Sinaloa. Te puedo presumir que en todo el tiempo que yo estuve en vivienda, siendo un organismo federal hasta que se convirtió en estatal, jamás fue un interés personal, porque prevalecía la demanda social sobre mi interés personal. Uh-huh. Y sí te puedo decir que hicimos más de 35,000 acciones de vivienda y jamás tomé un terreno. Y todavía a estas alturas sigo pagando renta. Toda mi vida he pagado renta. Que vean que la revolución no hace justicia. Pues, ¿por qué? No quiere decir que, a lo mejor porque soslayé muchas situaciones. Bueno. El qué dirán político también permeó en mí. Un día me dijo mi padre, que en paz descanse, mire, me dijo, si algún día te gusta la política, te voy a decir una cosa nada más. 1 peso y 1 millón mal habidos, es el mismo efecto. Eres un rata. Uh-huh. Y si te descubren, eres un rata y un pentonto, me dijo. Y mereces la cárcel. Este país es un país de impunidad, donde los gobernantes han abusado en los últimos decenios de todos los colores, poder, ¿no? De todos los colores, porque es una condición sine qua non humana, porque vas más allá de tu condición, donde no te mides, no te importan los semejantes, te importas tú. Y los tuyos, ahí y los tuyos, nada más. Es decir, yo te preguntaría, ¿dónde está la felicidad entonces de los hombres o de las mujeres de un pueblo como el nuestro? Tener los millones y millones que tiene don Carlos Slim, que con todo respeto se lo ha ganado como sea, uh-huh. O a Juan Pérez, que vive en Sinaloa o en Chiapas y que no tiene ni siquiera para comer mañana. ¿Quién es más feliz? Uno cuidando los intereses de esos uh-huh. grandes dineros y pensando que mañana va a tener que conseguir algo para comer. Sí, porque hoy puede comer y mañana. Y mañana quién sabe. Entonces, ¿dónde está el término medio? Eso es lo que a mí me ha preocupado. Estos grandes cambios que se están dando en el mundo. Hoy hablamos de izquierdas y de derechas y de centros. La verdad es que la conformación mental del ser humano tiende más a materializar las cosas que lograr otras cosas mucho más extraordinarias, que el lograr ser, como decía Teresa de Calcuta, ser magnificente con tus semejantes. Bueno con tus semejantes. Compartir los sentimientos y las alegrías, eso es lo más importante de un pueblo, no a través de la promesa, porque por eso llegamos, y repito, Pedro, llegamos a estos tiempos donde la gente ciertamente está cansada, sobre todo los que tenemos ciertas edades y hemos vivido las experiencias de muchas campañas políticas. Uh-huh. Estamos hartos, estamos ya decepcionados de cómo se nos dicen las cosas y no nos explican cuándo, si mañana o pasado será el efecto de eso que se ha mal llamado reformas estructurales. También soy un convencido, y sonaría contradictorio, que yo estoy en la plena idea de que cualquier gobernante, llámese el que se llame, presidente de la República, gobernador, presidente municipal, quieren pasar a la historia como los mejores. Sin embargo, ¿por qué se convierten en peores entonces? O medianamente es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque no somos capaces de explicar los alcances programáticos de un gobierno.
porque no nos adecuamos al lenguaje mayoritario de un pueblo que es el común denominador, en el caso de México en particular, el vulgo, el lenguaje no vulgar, pero sí explicativo, muy sano, el que la gente debe de entender. El lenguaje común y corriente. El común y corriente, no el lenguaje utilizado por los grandes filósofos, donde a veces queremos entenderlo y por más que presumamos no lo logramos desentrañar. Eso es el problema, no hay una comunicación entre pueblo y gobierno. Y se les ha olvidado que ellos son mandatarios. Y mandatario significa, si no estamos equivocados, el que obedece. Y el mandante es el pueblo. Es como el dueño de una casa. El arrendatario no es el dueño. El arrendatario es el que vive dentro. Y el arrendador es el dueño. Entonces, en este caso, el mandatario es el que obedece. Al mandante, que es el pueblo. Porque no es el dueño. A ver, está muy bonito eso y muy entendible, muy bien explicado. Para que un gobierno sea tan malo como el actual, como Enrique Peña Nieto, arriba de Peña Nieto hay alguien que mueve, que le dice que no le diga o que sí le diga, y si le dice mal porque las cosas están mal. Yo creo que sí. Yo creo que más que Peña Nieto, o un Donald Trump, o un Putin, no, yo creo que hay fuerzas mucho más extraordinarias. Primero, la obediencia a un marco globalizador de reglas muy claras. Segundo, la aparición de bancos esclavistas, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Sí, sí. Y estos son datos claros de la CEPAL. Hace 15 años, todavía México estaba en alrededor de los 770,000 millones de pesos de exención fiscal a la macro y mediana empresa. Hoy, los tiempos que tiene Peña Nieto y los que tuvo el anterior gobernante Felipe Calderón, están exentando al año 880,000 millones de pesos al año. Es decir, en el gobierno de Peña Nieto solamente se han exentado casi 5 billones de pesos, más de la mitad de la deuda pública. Que no pagan. Cuando menos no de la mitad habríamos de pesos mexicanos. Pero bueno, hablaríamos de un porcentual más o menos estimado, de mucha importancia en cuanto al comparativo de la deuda pública del país. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, con el pretexto del crecimiento empresarial, de la... Sí, que siempre está las ahí. Canonjías, porque tienen que darse, entonces ese es el gran pretexto. Sin embargo, vemos cómo entonces se nos vienen en cascada una serie de incrementos que obviamente afectan la vida o la calidad de vida del mexicano. El acceso a los alimentos se vuelve caro, los salarios son de hambre. Yo no estoy en desacuerdo que vengan a México grandes empresas, pero empresas, no maquiladoras. La maquiladora es una forma de esclavitud moderna. Solamente tengo un rango semi-ejecutivo que gana arriba de 15,000 pesos y el resto son los salarios mínimos. No, el resto gana nada. Es decir, ¿qué diferencia hay entonces de esta época a la época de los romanos, por ejemplo? O de la época babilónica. Es muy complicado. ¿Tú crees, Janitzio, que es una pregunta, no es una afirmación? ¿Tú crees que la caída, la venida menos, para no decir caída, del PRI, inició hace 17 años? Sí. Con los dos gobiernos panistas a nivel nacional y los 5 años. Ahí había una demostración evidente, hace más de 25 años, y te lo digo de 1980. Bueno, muy bien. En 1980 me tocó colaborar en algunas campañas políticas en Culiacán, para ser exactos. En aquella época se perdieron la mayoría de las presidencias municipales en Sinaloa. Sin embargo, las grandes capitales se conservaron a través de la compra, la coacción del voto, porque había las formas de hacer esas mapacherías que hoy se comenta de esa manera. Sonora aceptó triunfos, y me acuerdo mucho del Pelón Rosas en Sí, que paz descanse, se nos aceptaron adelantó. En aquella época Sonora esos grandes cambios que estaban ya urgiendo, ya veníamos arrastrando. En el 1980 nosotros ya estábamos en aquella época como priistas perdiendo los Infonavit y perdiendo los Fobistas. Cuando, es decir, una vivienda, pues es el patrimonio más idealizado de una familia. Así es.
Sin embargo, no había votos ahí. No había. Entonces, perdíamos nosotros. Cuando nosotros le dimos lectura a esas pérdidas de los trabajadores, de los trabajadores federales, los trabajadores de la industria, tanto Infonavit como Foviste, dijimos, creo que ya va llegando una etapa donde el PRI, si no se renueva, muere. Surgieron con Carlos Ansores Pérez, el famoso la democracia transparente. No dieron resultados. Obviamente hay que reconocer que el PRI tuvo hombres como un Carlos Madrazo, que fue un gran señor, un Jesús Reyes Cerrores, que un extraordinario, que jamás nadie lo ha igualado en cuestiones ideológicas. Pero ese PRI generacionalmente vino de más a menos. Tuvimos crecimientos de tasas anualizadas extraordinarias, pero tuvimos pésimos gobiernos. López Portillo fue un gobierno muy malo, exageradamente malo. José López Portillo. Sí, porque su forma de ser fue lo que nos debilitó al partido. Miguel de la Madrid dejó al país muy endeudado, con una moneda muy devaluada, y a los mexicanos jamás se nos dijo, y a pesar de que esto lo conocen los economistas de un país y los analistas políticos, de que la devaluación no es más que un fenómeno de ajuste en las balanzas comerciales. En este caso, ya en estas épocas, ya las economías se marcan más por balanzas, es decir, cuánto tengo, cuánto vendo y cuánto compro. Es decir, en esa balanza es como los países se sostienen. Y en algunos países se conocen de otra manera como economías mixtas socializantes, porque tienden a ser más de democracias participativas, ¿no? Darle a los medios y a los pequeños, y la microempresa pues se sostiene a base precisamente de los empréstitos que el mismo gobierno canaliza, no tanto la banca privada. En ese sentido se perdió, el PRI fue perdiendo esa relación entre, te decía, de gobierno y sociedad. Se fue alejando de ella, fue haciendo menos pro suyo los reclamos sociales. Se volvieron grupos de poder que les importó más hacer uso del recurso público para enriquecerse. Y es como llega hoy día el PRI, no porque, y lo diría con toda honestidad, lo repito, no porque crea que Peña Nieto quiere pasar a la historia como el peor presidente, no lo creo. Pues no. Pero creo que también a Peña Nieto asume un papel histórico. Puede decir lo que quiera la gente, pero yo te aseguro que la decisión política de conjuntar todas estas reformas estructurales, sabían, él y su gente, que iban a tener un costo político muy alto, demasiado alto, porque tenían que ajustar a este país a las condiciones internacionales y globales. Entonces, nunca tan mal el PRI antes como hoy. Porque no hubo esa comunicación, no hubo el transformar esas palabras tecnocráticas en realidades, básicamente en el bolsillo del mexicano. No aterrizaron, no hemos visto aterrizar los tan proclamados beneficios que estas estructuras, esta reestructuración del Estado se iba a dar en favor de los mexicanos. Todavía no la sentimos. Todavía no. Todavía no. Te voy a robar unos 15 segundos. Adelante, Pedro. Para que disfrutes tu café La Soledad. Para recordarles aquí en Análisis de la Noticia, amigos, que les agradezco que estén en sintonía con nosotros, a nuestros patrocinadores. Monumentos memorables. Los expertos en el arte funerario. Lápidas de granito italiano con fotografía a rayo láser. Placas conmemorativas de gobierno. Trabajos garantizados de por vida. Visítenos. Presupuestos sin compromiso. Monumentos memorables. Un recuerdo a la perpetuidad. En Editorial Panorama le ofrecemos calidad, oportunidad y precios justos. Además, le brindamos una esmerada atención y servicio. Elaboramos toda la papelería para el manejo interno de su negocio. Editorial Panorama, una empresa con responsabilidad social. Si es impresión en papel, nosotros lo hacemos. En Yamaha Los Mochis ya contamos con refacciones para motos itálicas y otras marcas. Precios los mejores. Financiamiento hasta por 48 quincenas o 24 meses. Visítenos en Degollado 643 Norte y nuestra sucursal por Allende 216 Sur. Yamaha Los Mochis.
Y sí, Janicio Valle, sigo agradeciéndote esta charla que cuando menos para mí en lo personal está resultando muy interesante. Ya ves que platicamos muy seguido en el café, en la calle, en el callejón, dependiendo de donde se quiera uno fumar un cigarrito, que no dejan en ningún lado. Y pocas veces se platica a fondo esto, sí. Pues siempre platicamos los hechos, lo que dijo fulano. Lo político, cotidiano. Sí, exactamente, lo cotidiano. Entonces, hace poquito tuve una entrevista aquí el martes, Fernando Rosas. Sapien Rosas, sí. Y coloquialmente, literalmente, en 2 ocasiones dentro de la entrevista, una en medio y una al final, dijo: estoy con la mitad del cuerpo fuera del PRI. ¿Tú cómo estás? Estoy en la misma circunstancia, ¿sí? Que Fernando Sapien. Esto en política aprendí a que hay amigos de verdad y hay amigos de mentirita. Decía una frase famosa que en política los amigos son de mentiritas y los enemigos de adeveritas. Yo creo que en ese sentido, todos estos años de participación, pues terminas en ese cansancio. Pero creo que podemos seguir siendo útiles a una sociedad no deseosa de buscar caudillismos ya ni liderazgos. Creo que debemos de enseñar a la gente a ser líderes propios. Cada quien es líder. No se dan cuenta que el campesino más modesto, el paletero más modesto, el albañil más modesto es un líder. Él y su esposa hacen un liderazgo único, claro, en la base, en la célula fundamental de una sociedad que es la familia. Ellos son los que guían a sus hijos. Ellos los que muestran ante los demás, entre sus familiares, la capacidad que tienen de organizar un hogar, que es lo más difícil en este planeta. Hoy día las situaciones que se están dando por drogadicción, por la intervención del crimen organizado, nos ha distorsionado esa parte de la sociedad que se dicen la edad perdida o la etapa perdida. Yo no considero perdida, creo que son experiencias. Entonces, no se trata de que uno aparezca como el gran tótem o el líder, no. Hoy vemos claro que se lanzan figuras que han persistido, y ahí tenemos a López Obrador en el ánimo nacional, porque no se puede decir de otra manera, porque sí está en el ánimo. No, sí está, no se puede decir de otra y no manera. Lo puedes ocultar. No. Obviamente, el Frente por México también tiene su candidato, un joven impetuoso, irreverente, incluso oportunista de muchas situaciones que pero toca la guitarra. Pero toca la guitarra. Y en el caso Ricardo del PRI, Anaya, ¿no? Ricardo Anaya, y en el caso del PRI, si bien es cierto un hombre que ha manejado la administración pública con mucha pulcritud, quizá esto sea muy cierto, pero lo que es innegable es su falta de vocación política. Su retórica política es muy pobre, no motiva. Yo diría que no tiene. Pero no motiva, no porque no tenga razones al exponer sus programas que vaya a llevar, sino porque el negativo que arrastra el PRI históricamente se ha acumulado en estos años. En esta última etapa. Está como en ebullición. Está muy fuerte, entonces todo lo que diga o haga un gobierno emanado de un partido como el PRI va a ser criticado. Va a ser, y fíjate, qué curioso, tienen que venir opiniones del exterior reafirmando los grandes analistas mexicanos, hombres de la talla de un Riva Palacio, de una doctora Casar, de 1000 analistas que tenemos, un Enrique Kraus, un Leo Zuckerman, etcétera, han dicho hasta el cansancio, unos coincidiendo, otros discrepando de la posición de Andrés Manuel López Obrador. Pero ahí lo tienen. Ahí está. Y luego viene una opinión que dice coincide con la de los mexicanos del director nacional de Seguridad Interior de Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que la gente quisiera? Un cambio, porque hace mucho Fox fue producto de un cambio que no se dio.
Felipe Calderón fue la continuidad de un cambio que todavía la gente pensaba que se iba a dar. Que se iba a dar y que... Y solamente fue una transición de gobierno. Regresó el PRI por sus fueros. No ha habido nada todavía que podamos decir que al pueblo le ha ido excelentemente. No, la verdad es que no. La brecha entre pobres y ricos se ha hecho grande. Más grande. Porque una cosa son las estadísticas que nos dan de manera oficial y otra cosa es ver la realidad de nuestro pueblo. Yo acabo de escuchar, una entrevista, una estadística vía WhatsApp aquí, en donde le dan el 33% a Peje Morena, el 25% a Ricardo Anaya y a Mid le dan el 10 y tantos. 14. Pero está muy discrepante, ¿no? Sí, está muy desigual porque la verdad es que la opinión generalizada ahorita es ese hartazgo. Eso que se ha ido mencionando de un hartazgo, de un cansancio de un pueblo que ha esperado por años mejorar su calidad de vida, donde los niveles de pobreza no se han abatido, que no es cierto porque tenemos el México de los jodidos y el México de los opulentos. Sí, y la clase media no existe, se pulverizó, porque vive de salarios raquíticos. Una sociedad que demanda también una igualdad en cuanto a esta calidad de vida que tiene que ver con la alimentación de un pueblo, con las prestaciones de salud, con el retiro de sus trabajos de manera digna, donde solamente aquellos que son capaces de pagar una cantidad, que son los menos en un país, reciben cantidades estratosféricas del Seguro Social o del ISSSTE, o de los gobiernos en turno, para poder favorecer a tales y cuales amigos. Vivimos en un estado de desigualdad. No estamos buscando la igualdad. Vivimos ese México de las etnias todavía, que solamente las recordamos por tradición y costumbres, y no como realmente no nos sentimos orgullosos de dónde provenimos nosotros. Nosotros no venimos, dicen indios, y discúlpenme, pero los indios son de la India. Nuestros aborígenes, sí. Nuestros ancestros, son también de alta alcurnia. Sí, pero los aquí chichimecas, los olmecas, los toltecas, despectivamente. Los mayas, que yo no he encontrado todavía en donde 2018, un arquitecto, un ingeniero que sea capaz de hacer un monumento como las pirámides de Gizeh, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Tikal o de Caminal-Jayú. Yo no encuentro todavía uno que sea capaz de hacer esas obras arquitectónicas y con grandes conocimientos al interior y exterior, que ni siquiera hay uno que se le acerque en lo más mínimo. Entonces no eran gentes o no eran personajes del vulgo, eran gentes extraordinarias, sí. estudiosas, dedicadas. Ahora cuestionaríamos qué tan grande es la calidad educativa de este planeta. ¿Para qué te vas tan lejos? Entonces, si nosotros nos educamos, no nos educamos, porque la educación las hacen los entornos. La formación profesional, que lleva una parte mínima de la educación que tiene que ver con la relación de los entornos estudiantiles, de generar amistades, comportamientos, convivencias, etcétera. Esa es la educación, pero la formación está a través del maestro. No hemos logrado todavía una calidad a prueba, en casos muy excepcionales, más últimamente cuando se han dado a la tarea de generar escuelas que tiran maestrías y doctorados al por mayor, donde decía un amigo mío, yo un día le decía, oye, ¿qué es un doctorado? Es un especialista de la especialidad, me dijo. Es decir, reduces. Antes, en una sociedad había un médico general, sí. Atendía diabetes, atendía la neumología, la pediatría, la oncología, todo lo atendía. ¿Y ahora no? Y ahora, si te duele el pie, vas con uno. Si te duele el dedo, vas con otro. Si te duele la oreja, vas con otro. Sí, entonces, fíjate cómo se ha distorsionado la parte profesional a través del mercantilismo. Estamos hablando de salud. En la educación es lo mismo. En todas las épocas se han generado escuelas muy privadas, de cierta élite. ¿Por qué entonces la universidad pública surge y ha surgido a través de los tiempos? Ahí están las escuelas filosóficas. Aristóteles fue de la escuela aristotélica y conformaba los grandes estudiosos de la época, como Séneca, por ejemplo, que fue un extraordinario bibliotecario, se le conocía en aquella época. Y se generaban estudiosos de las situaciones, no del entorno solamente,
sino estudiaban los espacios del tiempo, estudiaban las estrellas, estudiaban los planetas, ya estudiaban en aquellas épocas. Sí. Por eso las frases que han trascendido en los tiempos, sí, no, son importantes y se recuerdan hoy día con mucha vehemencia, porque reconocemos que ahorita es lo que nos hace falta. Nos hace falta expresar en tribuna, tener ventanas donde la gente se exprese libremente, sin cortapisas, sin consignas de que te coarten esa sagrada libertad de expresión. Sí, señor. Porque la libertad de expresión no está estipulada para aquellos, el periodismo, no es para la sociedad. No. Una para sociedad que trabaja y que paga impuestos tiene derecho a asociarse y a expresarse. A hablar. Como Mandamientos puros de la condición humana. De un pueblo que tiene que decir, claro, no criticar por criticar, sino criticar no significa destruir, significa aportar para poder seguir construyendo lo que ya se está haciendo, lo que ya se hizo. Aquí es donde van a hacer este nuevo organismo. Esa es la idea. Para que nos expliques eso. La idea es que esta asociación política, que seguramente va a tener el tinte de apartidaria, porque luego la ligas con un partido, independientemente de que sus conformantes simpaticen o militen en cualquier otro partido del color que sea, tengan esta ventana de exposición. ¿Qué le va a seguir después a esta asociación política? Le va a seguir la integración de una asociación civil, que esa va a ser la cara social. ¿Para qué? Claro que va a conllevar todo el procedimiento jurídico para poder consagrarla como asociación civil, pero están lo que es la interlocución de estas problemáticas y los gobiernos. Es decir, en México todavía a estas alturas podríamos hablar que no hay 30,000 asociaciones civiles reconocidas, mientras que Estados Unidos tiene 2,5 millones, Brasil tiene 800,000 asociaciones civiles, México no llega a 30,000. ¿Y qué significa esto? Significa que entre más asociaciones civiles coparticipen en las grandes decisiones nacionales, tienes un gobierno democrático y participativo. Ah, muy interesante. ¿Y quién les da vida? ¿Cómo subsisten esas organizaciones? Los gobiernos mismos, llámese por las canojías que a través de los acuerdos de la ONU, o los convenios con la ONU, el gobierno federal, estatal y municipal, tienen la obligación de aportar una cantidad determinada, modesta, para que esa organización pueda vivir administrativamente. Que pague sus rentas y de secretario y todo demás. Eso no significa que soy un vasallo. No. Yo voy a proponer lo que me corresponde de acuerdo a lo que yo fui registrado. En eso voy a participar. ¿Ahorita qué avance lleva usted esta organización? En la cuestión política vamos ahorita en un 95%, y hay un gran consenso. O sea, ¿ya hay gente interesada en participar? Ya tenemos gente de todas las sindicaturas, inicialmente del municipio de Ahome y de la zona urbana. Estamos ya contando con un promedio de 450 personas inicialmente, y esta presencia la vamos a extender a cada uno de los ejidos que conforman la zona rural y a cada una de las colonias que conforman los mochis. Porque ahí van a surgir otra serie de figuras como la unión de colonias independientes, etcétera. Entonces, esto nos da una oportunidad de que la gente no solamente venga, no quitarle a nadie. Lo que sí queremos aquí se va a hacer es respetar los liderazgos. Un liderazgo puede ser casero, puede ser de 15, 20 gentes, porque ese señor confían en él. Puede ser el de la tienda, que tiene mucha presencia en el ejido. Puede ser el que vende tamales en el ejido. Puede ser el que vende paletas en el ejido. Esa es una persona que nos interesa porque conoce los problemas, porque está en contacto con la comunidad, y nos interesa tenerlo dentro de la organización a efectos de que aporte de manera muy modesta sus experiencias en cuanto a las problemáticas que tienen que atenderse. Acuérdate tú, Pedro, que las problemáticas se viven dos cosas, ¿verdad? Cuando hay una problemática, uno lo ve desde el punto de vista importante. La solución es qué tan importante o qué tan urgente. Es decir, había que dividir entre la importancia y la urgencia de un problema. Y ahí es donde tenemos que actuar nosotros. Porque si es urgente, requiere de ya.
Y si es importante, entonces Se necesita de un aspecto programático. Sí, pero analizarse más incluso. Sí, queremos vivienda, muy bien. Es decir, vamos a estudiar los entornos. Para ello, la asociación civil tendrá que buscar asociarse o establecer convenios con las universidades, con las escuelas que prestan sus servicios sociales a fin de lograr una mayor cobertura de atención a la gente, que no nos puede negar nadie ya constituida. En la asociación política, como su nombre lo expresa, es política. Es abrir espacios de participación a aquellas gentes que han estado pugnando por el desarrollo comunitario y que no se les ha tomado en cuenta. Y escuchar a todas las expresiones políticas. Aunque en lo particular, repito, que en lo personal mucha gente puede coincidir con un color o con otro. Eso será muy respetable en cada uno de los miembros de esta sociedad. Por ejemplo, los médicos, operacionistas, reporteros, periodistas, ¿pueden participar ahí? Por supuesto, por supuesto. Y pueden llegar amarillos y verdes y blancos y azules y de todo, porque no se trata de ser selectivos. Es decir, no, porque el hecho de que ya sea partidaria significa que vas a escuchar todas las expresiones o todas las propuestas que pudieran llegar. Y la gente en lo particular tendrá que decidirlo, no de manera colectiva. No, cada quien en lo político decidirá qué hacer o qué no hacer. Y será respetable. ¿Se tomarán acuerdos? Se tomarán acuerdos. En ese sentido, creo que en los próximos estatutos que se generen y reglamentos interiores tendrán que considerarse estos considerandos que tendrán que ser de mayor pluralidad. Mira, hay una frase histórica que me gustó mucho, hace muchos años la leí. Decía un gran escriba antiguo, Enoc, para ser exacto. Enoc. En la extraordinaria pluralidad también existe la extraordinaria unidad. El hecho de que nosotros tengamos disensos al interior no significa rupturas o guerras internas, significa que debemos ser respetuosos, como decía Voltaire. Voltaire decía, no estaré de acuerdo en lo que digas, pero defenderé hasta la muerte que lo manifiestes. Ah, perfecto. Es decir, esa es la tesis voltariana. Nosotros no estaríamos en lo personal de acuerdo, pero respetaremos siempre que la gente lo exprese. Que lo diga. Y esto es una ventana de una catarsis permanente social. Que la gente diga, que la gente lo manifieste. Que se exprese. Que se exprese. Bueno, esto es eso. Porque si vas a un partido, te callan la boca. Si, al que sea. Sí. O te disciplinas o te vas. Así es. Entonces, esto no te escuchan. No te escuchan. Y aquí se trata de que nos escuchemos unos con otros. No nos oigamos, que nos escuchemos. A una sociedad hambrienta de decir, ya, tómeme en cuenta. Sí, como dirían los muchachos de hoy, ya pélenme, diría. Ya pélenme. ¿Esto se manejaría con un presidente, un secretario, o cómo se manejaría? Bueno, las figuras que se están estudiando es darle obviamente una presidencia, porque debe haber una representación oficial, pero también una serie de vicepresidencias que cubrían todos los rangos de atención, ¿no? Hablando desde el financiero hasta el administrativo, las atenciones a jóvenes, a discapacitados, etcétera, etcétera. Así, generar el número de vicepresidencias que sean necesarias a fin de que este gran colectivo haga los estudios, propuestas y recoger las inquietudes políticas y vertirlas de nueva cuenta a los miembros de la misma para que se tome la gran decisión, si es que así se determina. ¿No? Janicho, si alguien que nos esté viendo por ahí, me pregunten a mí en la calle, que estén interesados en participar en esta nueva organización, ¿qué deben de hacer? ¿A dónde ir? ¿Dónde estás? ¿O con quién? Bueno, inicialmente quiero decirte que estamos en una etapa próxima ya a constituir esto, ¿no? Esto ya está muy maduro. Okay. Nosotros generalmente nos reunimos ya sea en un ejido o en un café, no tenemos oficinas propias todavía, no gozamos. Claro que no. No, vamos caminando como los niños, paso a pasito, después ya quizá ya caminemos bien y luego trotaremos. Ahorita estamos caminando, dando los primeros pasos para conformar esta expresión política. Pero podemos decirles con toda seguridad, y les puedo dar mi teléfono al aire, es el 6681-641506, que podrán llamarme el que guste, para dar las explicaciones pertinentes y necesarias, que sean las adecuadas para que se den. Y bueno,
Si hay esa inquietud de participar, las puertas estarán siempre abiertas en esta asociación. No es exclusivista, no es sectarista, no. Aquí todo mundo tenemos cabida. Y creo que en ese sentido las puertas, repito, estarán abiertas para todo aquel ciudadano que quiera participar. ¿Y por qué decimos ciudadano? Porque solamente los mayores de 18 años pueden participar en esta organización. Ah, perfecto, sí, perfecto. Yo voy a intentar entrar ahí como asistente del presidente. Muy bien. Está bien. Hombre, sería un... Ya para agradecerte tu visita, no quería dejar de preguntarte. O sea, hay las reelecciones, ok. Ahí va la Fernanda Rivera, ahí va Marcos Osuna, ahí va Marcial Paroli, y ok. Los mismos. ¿No hay gente en el PRI? Yo creo que sí hay. Yo creo que en todos los partidos existen gentes. Lo que pasa es que nos han traído esta transcultura de la repetición. Y eso es lo que también pone a la gente medio en estado catatónico, de decir, ¿qué pasó? ¿Me quedo quieto? ¿Qué pasa? Y si hay quien genera apatía. Yo no puedo decir que Marcos no sea malo, ni Fernanda Rivera, ni el líder, Marcial, ni Zenén. No. Yo creo que son personas que cada quien hace su lucha. Porque son los mismos y eso la gente pero son está las gentes que ya están reconocidas. De alguna manera hicieron sus campañas anteriormente, nos guste o no nos guste. Bueno, esa es la propuesta que traen los partidos. Ahora le toca a una sociedad decir, me gusta a mí, porque las elecciones se ganan con votos. Son cuantitativas, se ganan con votos. Sí, señor. Y dependiendo de lo cualitativo que sería el discurso, yo no sé qué discurso tenga cualquiera de ellos, no sé, no tengo idea, pero el discurso, hay una diferencia entre el discurso político y la retórica política. La retórica política significa solamente la forma en que yo me dirijo a una sociedad, pero el discurso político tiene contenido y compromisos. ¿Tú estás esperando a que te saquen del PRI o tú solo ya te vas? No, yo creo que tengo todo el derecho a mis 45 años de militancia, de ser un crítico del partido al que le he trabajado toda la vida. Nadie me puede reclamar a mí, ninguno de esta generación me puede reclamar si me voy o me quedo. Ese nadie me lo puede cuestionar a mí, porque yo ya decidí estar mejor, buscar ventanas de expresión, buscar trincheras donde yo pueda, junto con un conjunto de personas, expresar mis sentimientos. Y te recuerdo nada más para dejarlo en el tablero. Okay. En su época, don José María Morelos y Pavón, en la etapa de la independencia, el siervo de la paz, el siervo de la nación, escribió un gran libro, Los sentimientos de la nación. Claro. Hoy día, esos sentimientos de la nación están heridos, están hartos, están cansados. No se cumplieron. Por eso el reniego popular, por eso el castigo a los malos gobiernos, porque no podemos decir de buenos gobiernos cuando el bienestar común no ha llegado plenamente a las capas más jodidas de este país. Muchas gracias, Janicio Valle. Ha sido un gusto, mi querido amigo. Muy agradecido contigo de que hayas estado con nosotros aquí en este programa Análisis de la Noticia. Yo soy Pedro Álvarez Félix y nos vemos en la próxima.